En esta clase estudiaremos el beneficio de separación y el beneficio de inventario. Recuerda poner me gusta, suscribirte a nuestro canal y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video. Beneficio de separación. Fundamento. A la muerte de una persona, él o los herederos adquieren el derecho real de herencia por medio del modo de adquirir de la sucesión por causa de muerte. Si los herederos aceptan la herencia de manera pura y simple, es decir, sin beneficio de inventario, el patrimonio del causante y el del heredero se confundirán, conformando un solo patrimonio. Todos los acreedores del causante tendrán como deudor a él o los herederos, y en el patrimonio confundido ejercitarán su derecho de prenda general. Ahora bien, esta confusión puede ser perjudicial para los herederos y para los acreedores. Será perjudicial para los herederos cuando el pasivo sea superior al activo hereditario, pues deberá responder ilimitadamente de las deudas, incluso con su patrimonio propio. Como medida de precaución, el heredero goza del beneficio de inventario para limitar su responsabilidad por las deudas hereditarias y cargas testamentarias al monto de lo que recibe a título de herencia. Será perjudicial para los acreedores cuando el heredero tenga un pasivo enorme. Si bien el patrimonio del deudor difunto era suficiente para responder las deudas de los acreedores, una vez confundidos los patrimonios, estos acreedores deben competir con los acreedores personales del heredero, que podrían consumir todo el patrimonio del heredero y del causante. Por ejemplo, el causante dejó un activo de 10.000 y un pasivo del mismo valor. Por su parte, el heredero carece de activo y tiene deudas por 10.000. El pasivo se ha duplicado a 20.000, mientras que el activo se ha mantenido en 10.000. Los acreedores que antes podían ver satisfechos íntegramente sus deudas, ahora solo podrán satisfacerlas a un 50%. Por esta razón, y en apego a los principios de justicia y equidad, es que la ley le otorga a los acreedores la facultad de impedir la confusión de patrimonios mediante el beneficio de separación. Concepto. El artículo 1378 señala que los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero, y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del heredero. Por consiguiente, el derecho de separación es la facultad que tienen los acreedores hereditarios y testamentarios para solicitar que los bienes hereditarios no se confundan con los bienes propios del heredero, con el objeto de pagarse en dichos bienes hereditarios con preferencia a los acreedores personales del heredero. El beneficio de inventario es entonces una de las medidas conservativas entre los derechos auxiliares de los acreedores. Titulares del beneficio de separación. El beneficio de separación puede ser impetrado por los acreedores hereditarios y testamentarios. Sin embargo, no gozan de este beneficio los acreedores personales de los herederos. No se trata de una solución injusta, pues en el caso que fuera la inversa, esto es, que el patrimonio del causante estuviera excesivamente gravado, y en cambio el patrimonio del heredero fuere cuantioso, el heredero tiene un modo de evitar un perjuicio a sus acreedores, aceptando la herencia con beneficio de inventario. No tendría sentido que el heredero aceptare sin ese beneficio, pues se estaría perjudicando a sí mismo. ¿Contra quién se dirige? La demanda se dirige contra los acreedores personales del heredero, pues ellos son los perjudicados con su declaración. Sin embargo, el tema no está del todo resuelto y parte minoritaria de la doctrina sostiene que debe dirigirse contra los herederos. Casos en que no hay lugar a la separación de patrimonios. Los acreedores hereditarios y testamentarios no podrán pedir el beneficio de separación cuando 1. Sus derechos hayan prescrito.
Si el crédito del acreedor hereditario o testamentario prescribe, no habrá beneficio de separación. 2. Haya renunciado a él. Este beneficio es perfectamente renunciable, pues en concordancia con el artículo 12 del Código Civil, solo mira el interés del renunciante y su renuncia no está prohibida por ley. 3. Los bienes hereditarios han salido de manos del heredero. El heredero puede disponer de los bienes y en ese caso, en principio, el acreedor no puede objetarlo. Por esta razón, el acreedor debe apresurarse en solicitar el beneficio de separación antes que el heredero disponga de los bienes. 4. Cuando los bienes de la sucesión se confunden con los de los herederos, de manera que no sea posible reconocerlos. Si no se pueden identificar los bienes de la sucesión, por ejemplo, el mobiliario de una casa, resulta materialmente muy difícil que se pueda cumplir con la finalidad de beneficio de separación. Por eso la ley no lo concede en ese caso. ¿A quién aprovecha? De acuerdo al artículo 1382, la separación de patrimonios, solicitada por un acreedor de la sucesión, aprovecha a los demás acreedores de la misma, a menos que sus derechos hayan prescrito o haya renunciado a solicitarlo. Efectos del beneficio de separación. Para determinar los derechos y obligaciones que surgen de la separación de patrimonios, es necesario distinguir un efecto general, efecto respecto de los herederos y un efecto para los acreedores hereditarios y testamentarios. Efecto general y principal de la separación de patrimonios es la preferencia de pago. Los acreedores hereditarios y testamentarios se pagan primero con los bienes del causante. Esto no significa que los acreedores personales del heredero no puedan pagarse con ellos. Conforme al artículo 1382, si aún quedan bienes, se agregará el sobrante a los bienes del heredero para pagar a sus acreedores personales. Por ende, se trata de una preferencia de pago para los acreedores hereditarios y testamentarios en los bienes del causante. Ahora bien, a la inversa, es decir, en relación a los bienes propios del causante, los acreedores personales gozarán de privilegio, y una vez pagados estos, y si existe sobrante, recién se pagarán con ellos los acreedores hereditarios y testamentarios. Efecto respecto a los herederos. A pesar del beneficio de separación, los herederos se hacen dueños de los bienes hereditarios. Sin embargo, el artículo 1384 fija una limitación para que los herederos dispongan de los bienes adquiridos del causante. Según el artículo, los acreedores separatistas podrán impugnar todos los actos de enajenación de bienes efectuados por los herederos en los 6 meses siguientes a la apertura de la sucesión, en la medida que estas enajenaciones no hayan tenido por objeto el pago de créditos hereditarios o testamentarios. Efectos para los acreedores hereditarios y testamentarios. Los efectos respecto a los acreedores hereditarios y testamentarios los podemos resumir en lo siguiente. 1. Derecho preferente de pago con los bienes del difunto. 2. Por el saldo insoluto pueden dirigirse en contra de los bienes del deudor, pero sin preferencia. 3. Podrán rescindir los actos de enajenación celebrados por los herederos dentro de 6 meses siguientes a la apertura. El artículo comete una imprecisión al señalar que se podrán rescindir los actos, pues no se trata de nulidad relativa, ya que las enajenaciones o gravámenes no adolecen de un vicio. Más propiamente se trata de una acción revocatoria símil a la pauliana. 4. No altera las relaciones entre los acreedores hereditarios y testamentarios. Declarada la separación de patrimonio, no se alteran las relaciones entre los acreedores hereditarios y testamentarios, pues se mantienen eventuales preferencias de pago o privilegios que pudieran gozar con relación al crédito. Beneficio de inventario. Decíamos que si al momento de la delación, esto es, al llamamiento que hace la ley para aceptar o repudiar la herencia, los herederos la aceptan llana y lisamente, se produce la confusión de los patrimonios del heredero y causante, debiendo responder el heredero ilimitadamente por las deudas que hubiere contraído el causante.
Ahora bien, el beneficio de inventario viene a remediar esta situación, pues permite que el heredero limite la responsabilidad en las deudas hasta la concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado. Concepto. En conformidad al artículo 1247, el beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias y testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que ha heredado. Vale destacar que el beneficio de inventario solo favorece a los herederos, mas no a los legatarios. Requisitos. Para que opere el beneficio de inventario se exige un único requisito, cual es la confección de un inventario solemne de los efectos hereditarios. Es más, por el solo hecho de confeccionarse el inventario solemne de los bienes, el heredero limita su responsabilidad, sin necesidad de una declaración expresa en orden a aceptar con beneficio de inventario. Según el artículo 858 del Código de Procedimiento Civil, el inventario solemne es el que se hace previo decreto judicial por el funcionario competente y con las demás formalidades legales. Algunas de las formalidades legales son la citación de los interesados y la protocolización en una notaría. De todas maneras, el inventario no es inamovible y es posible ampliarlo o extenderlo. Por ejemplo, si se encontraran bienes que al tiempo de hacerlo no se tenía noticia. Ojo, pues en este caso se debe protocolizar en la misma notaría que se protocolizó el inventario original. Herederos obligados a aceptar con beneficio de inventario. Si bien, por regla general, el heredero siempre puede aceptar o no con beneficio de inventario, no pudiendo siquiera el testador limitar esta facultad, excepcionalmente existen ciertos herederos que deben aceptar con beneficio de inventario. Estos son: situación de los coherederos. Artículo 1248. Si de muchos coherederos los unos quieren aceptar con beneficio de inventario y los otros no, todos ellos serán obligados a aceptar con beneficio de inventario. Por ende, en caso de discordia, prima la voluntad de los que quieren acogerse al beneficio de inventario. Los herederos fiduciarios. El heredero fiduciario es el que adquiere la asignación sujeta a una condición resolutoria, que de verificarse determina que dicha asignación pase a un fideicomisario. Ejemplo, el causante deja la casa a Juan, pero debe entregársela a Vicente cuando obtenga un título universitario. Por ende, la finalidad del artículo consiste en proteger los derechos del fideicomisario al determinar los bienes que el fiduciario eventualmente debe restituir. El fisco y las corporaciones y establecimientos públicos. Algunos autores entienden que la norma se aplica a todas las personas jurídicas de derecho público, incluyendo, por ejemplo, a las municipalidades. Las herencias en favor de incapaces. Deben aceptarse con beneficio de inventario las herencias que recaigan en personas que no pueden aceptar o repudiar sino por el Ministerio de la Ley o con la autorización de otras. Personas que no pueden aceptar con beneficio de inventario. Hay sujetos que tienen prohibido aceptar con beneficio de inventario. 1. Los herederos que ejercen actos de heredero. Para gozar del beneficio de inventario debe aceptarse la herencia con el beneficio de inventario o, como dijimos, directamente confeccionar un inventario solemne. Pero si se acepta expresa o tácitamente, omitiendo dichas prerrogativas, la ley los priva del beneficio. La aceptación expresa consiste en tomar el título de heredero mediante escritura pública o privada o por tramitación judicial. Y la tácita en ejecutar un acto que supone necesariamente la intención de aceptar y que no hubiera tenido derecho a ejecutar si no hubiese sido heredero. Por ejemplo, enajenar un bien de la herencia. 2. El heredero que de mala fe omitiere bienes en el inventario o inventare deudas. En este caso, la ley sanciona al heredero que dolosamente pretenda evadir responsabilidades que por ley le corresponden en su calidad de heredero. Efectos del beneficio de inventario.
El efecto propio del beneficio de inventario consiste en limitar la responsabilidad del heredero en las deudas hereditarias y testamentarias al valor de lo que reciba como asignatario. Sin embargo, en la doctrina se discute si además este beneficio produce la separación de patrimonios del heredero y el causante. La distinción es importante para determinar si los acreedores del causante deben dirigirse exclusivamente contra los bienes que el heredero adquirió por causa de muerte, o si también puede dirigirse en contra de los bienes propios del heredero. La postura mayoritaria apunta a que no se produce la separación de patrimonios, y por ende los acreedores hereditarios pueden hacer efectivos sus derechos tanto en los bienes del causante como de los herederos, pero solo hasta el valor de los bienes que recibe como herencia. Por ejemplo, Juan tiene 150 millones de pesos ahorrados en su banco, fruto de su trabajo, y acepta la herencia de su padre Pedro con beneficio de inventario, que está compuesta por una casa avaluada en 50 millones y una deuda de 100 millones de pesos. El acreedor de Pedro, para hacer efectivo su crédito, puede dirigirse directamente contra los ahorros de Juan, pero solo hasta 50 millones, ya que solo hasta ese monto alcanza el activo de la herencia. Aquí terminamos la clase de hoy. Recuerda poner me gusta, suscribirte y apretar la campana de avisos para que seas informado apenas subamos un próximo video.